421. Hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal es una forma de apoplejía. Capítulo 419. En comparación con la apoplejía isquémica, los pacientes con hemorragia intracraneal tienen más probabilidad de presentar cefalea. Sin embargo, se requieren estudios de imagen encefálica para diferenciar entre estos trastornos. La tomografía de la cabeza es muy sensible y específica para la hemorragia intracraneal y para determinar la ubicación del sangrado. Las hemorragias se clasifican con base en su ubicación y la enfermedad vascular de fondo. En este capítulo se revisará la hemorragia que ocurre directamente al interior del parénquima cerebral, también conocida como hemorragia intracerebral, intracerebral hemorragia, y las malformaciones arteriovenosas, arteriovenous malformations, del encéfalo. Otras categorías de hemorragia incluyen sangrado a los espacios subdural y epidural, por lo general causados por traumatismos, capítulo 435, y hemorragia subaracnoidea por traumatismo o rotura de un aneurisma intracraneal, capítulo 302. Diagnóstico. La hemorragia intracraneal suele descubrirse al realizar una tomografía encefálica durante la valoración inmediata de una enfermedad cerebrovascular. Como la tomografía se encuentra ampliamente disponible y es más fácil de realizar que la resonancia, los estudios de imagen con tomografía suelen ser el método preferido para la valoración de la apoplejía aguda, figura 421.1. Figura 421.1. Hemorragia por hipertensión. Tomografía transaxial sin medio de contraste a través de los núcleos basales, que indica la presencia de un hematoma que afecta el putamen izquierdo en un individuo que mostró una hemiparesia derecha de inicio y evolución rápidos. La ubicación de la hemorragia reduce el número de diagnósticos diferenciales a unas cuantas posibilidades. En el cuadro 421.1 se enumeran las causas y los espacios anatómicos de las hemorragias. Cuadro 421.1. Causas de hemorragia intracraneal. Traumatismo craneal. Hemorragia hipertensiva. Transformación hemorrágica de un infarto isquémico previo. Tumor metastásico. Coagulopatía. Drogas o fármacos. Malformación arteriovenosa. Aneurisma. Angiopatía amiloide. Angioma cavernoso. Fístula arteriovenosa dural. Telangiectasia capilar. Tratamiento de urgencia. Es importante prestar especial atención al cuidado de las vías aéreas, pues a menudo el estado de vigilia se encuentra abatido y este deterioro es progresivo. Es necesario conservar la tensión arterial inicial hasta que se puedan revisar los resultados de la tomografía y demostrar la presencia de hemorragia intracerebral. En teoría, la hipertensión arterial debe inducir la expansión del hematoma, pero no hay certeza de que la disminución de dicha tensión aminore el ensanchamiento o agrandamiento del hematoma. En estudios clínicos recientes se ha demostrado que es posible disminuir inocuamente la presión arterial sistólica, SBP, Systolic Blood Pressure, en forma inmediata y rápida hasta menos de 140 mm Hg en sujetos con hemorragia intracerebral espontánea cuya presión arterial sistólica inicial era de 150 a 220 mm Hg. La investigación INTERACT-2 es el único estudio grande de fase 3 en seres humanos que se ocupó del efecto de la disminución inmediata de la tensión arterial en los resultados funcionales de hemorragia intracerebral. Se asignaron al azar pacientes con hemorragia intracerebral espontánea en término de 6 horas de haber comenzado y con una presión arterial sistólica inicial o basal de 150 a 220 mm Hg, para alcanzar dos objetivos diferentes en la tensión sistólica, menos de 140 mm Hg y menos de 180 mm Hg. En pacientes cuya cifra objetivo de presión arterial sistólica fue menos de 140 mm Hg, en 52% el punto final fue la muerte o una discapacidad mayor a los 90 días, en comparación con 55,6% de aquellos cuya cifra objetivo de presión arterial sistólica fue menos de 180 mm Hg, p = 0,06. Se advirtió un cambio significativo de mejoría de los resultados en el componente de menor tensión arterial, en tanto que los dos grupos mostraron una mortalidad similar. El estudio clínico ATTACH-2 se diseñó de la misma forma que aquel que valoraba la presión arterial ideal, pero no demostró diferencias en los resultados entre los grupos. Las guías actuales estadounidenses y europeas hacen énfasis en que la reducción de la presión arterial a una presión arterial sistólica ideal probablemente sea segura y beneficiosa. Sin embargo, estas guías se completaron antes de la publicación de los resultados del estudio clínico ATTACH-2, por lo que las cifras específicas óptimas permanecen como punto de debate. En pacientes con elevación de la presión arterial sistólica al momento de presentación o que se encuentran en coma profundo con posible elevación de la presión intracraneal, intracraneal pressure, es poco claro si estos estudios clínicos podrían aplicarse. En pacientes a los cuales se les han colocado monitores de presión intracraneal, la recomendación actual es que se mantenga la presión de perfusión cerebral, presión arterial media más menos presión intracraneal, en 50 a 70 mm Hg, como cifra recomendada, dependiendo del estado de autorregulación cerebral individual del paciente, capítulo 301. Se debe disminuir la presión arterial con fármacos no vasodilatadores por vía intravenosa, por ejemplo, nicardipina, labetalol o esmolol. En caso de hemorragia cerebelosa o depresión del estado mental y signos radiográficos de hidrocefalia, se realiza una valoración neuroquirúrgica de urgencia. Dichos pacientes requieren vigilancia estrecha debido a que pueden sufrir deterioro.
Los datos de la exploración física y los resultados de la tomografía dictarán la necesidad de realizar pruebas de neuroimagen como una resonancia magnética o una angiografía cerebral convencional. Los pacientes con estupor o estado de coma, con signos clínicos y por imagen de herniación, suelen tratarse de manera presuncional como hipertensión intracraneal, con intubación traqueal y sedación, administración de diuréticos osmóticos como manitol o solución hipertónica y elevación de la cabecera de la cama, mientras se obtiene la valoración por los servicios quirúrgicos, capítulo 301. Otros dos aspectos del tratamiento inicial de urgencia son la corrección de las coagulopatías y el planteamiento de realizar la evacuación quirúrgica del hematoma, que serán detallados adelante. Hemorragia intracerebral. Este trastorno explica cerca de 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, apoplejías, y 35 a 45% de los pacientes fallece dentro del primer mes. Su frecuencia de distribución es particularmente alta en asiáticos y estadounidenses de raza negra. Hipertensión, coagulopatía, simpatomiméticos, cocaína, metanfetamina y angiopatía amiloide cerebral, cerebral amiloide angiopatía, causan la mayor parte de las hemorragias. La senectud y el consumo desmedido de etanol agravan el riesgo y una de las causas más importantes en los jóvenes es el consumo de cocaína y metanfetaminas. Hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva. Fisiopatología. La hemorragia parenquimatosa hipertensiva suele ser consecuencia de la rotura espontánea de una pequeña arteria penetrante en la profundidad del cerebro. Las ubicaciones más frecuentes son los ganglios basales, en especial el putamen, tálamo, cerebelo y la protuberancia. Las arterias de pequeño calibre en estas áreas, al parecer, son las más predispuestas a presentar daño vascular inducido por hipertensión. Cuando las hemorragias se producen en otras regiones cerebrales o en pacientes no hipertensos, es necesario descartar la presencia de trastornos hemorrágicos, neoplasias, malformaciones vasculares y angiopatía amiloide cerebral. Algunas veces la hemorragia es escasa y otras se forma un gran coágulo que comprime al tejido adyacente, provocando la herniación del cerebro y la muerte. La sangre puede penetrar en el sistema ventricular, lo que aumenta considerablemente la morbilidad y puede provocar hidrocefalia. La mayor parte de las hemorragias intracerebrales hipertensivas evoluciona a lo largo de 30 a 90 minutos, mientras que las secundarias a un tratamiento anticoagulante se prolongan hasta 24 a 48 horas. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que aproximadamente 33% de pacientes, incluso sin coagulopatía, puede mostrar notable expansión del hematoma en el transcurso del primer día. En término de 48 horas los macrófagos comienzan la fagocitosis del material hemorrágico en su superficie exterior. Después de 1 a 6 meses por lo común, hay resolución de la hemorragia y se transforma en una cavidad a manera de hendidura revestida de una cicatriz glial y macrófagos que tienen abundante hemosiderina en su interior. Manifestaciones clínicas. La hemorragia intracerebral suele comenzar en forma repentina, con un déficit neurológico focal. Las convulsiones son poco frecuentes. Los síntomas clínicos pueden tener carácter máximo en el comienzo, pero por lo regular el déficit focal empeora en término de 30 a 90 minutos y se acompaña de disminución del nivel de conciencia y signos de incremento de presión intracraneal como cefalea y vómito. El putamen es el sitio más común para hemorragia hipertensiva y suele ocurrir lesión de la cápsula interna adyacente, figura 421.1. Por ello, la hemiplegia contralateral constituye el signo centinela. En los casos más leves, la cara se desvía hacia un lado durante 5 a 30 minutos, el lenguaje es entrecortado, los brazos y las piernas pierden fuerza progresivamente y los ojos se desvían hacia el lado contrario de la hemiparesía. En algunos casos, la parálisis empeora hasta que las extremidades son flácidas o presentan rigidez en extensión. Cuando la hemorragia es abundante, la somnolencia degenera en estupor a medida que aparecen los signos de compresión de la parte superior del tronco encefálico. A continuación, el paciente cae en coma, que se acompaña de respiración profunda irregular o intermitente, pupila ipsolateral dilatada y fija, signos de Babinski bilaterales y rigidez de descerebración. En los casos más leves, el edema que se acumula en el tejido cerebral adyacente provoca deterioro progresivo a lo largo de 12 a 72 horas. Las hemorragias talámicas también producen hemiplegia o hemiparesía por la compresión o disección de la cápsula interna adyacente. El paciente manifiesta por lo general una deficiencia sensitiva pronunciada que abarca todas las modalidades de sensibilidad. Cuando la hemorragia tiene lugar en el tálamo dominante se acompaña de afasia, a menudo conservando la repetición verbal, así como de atractognosia o mutismo en algunos casos de hemorragia ubicada en el tálamo no dominante. Otras veces aparece un defecto del campo visual homónimo. Las hemorragias talámicas causan varios trastornos oculares típicos, puesto que se extienden en sentido caudal hacia la parte superior del mesencéfalo. Estos trastornos comprenden desviación de los ojos hacia abajo y adentro, de tal forma que parecen estar mirando a la nariz. Anisocoria con ausencia de los reflejos luminosos. Desviación oblicua con el ojo contralateral a la hemorragia desplazado hacia abajo y adentro. Síndrome de Horner ipsolateral. Ausencia de convergencia. Parálisis de la mirada vertical y nistagmo de retracción. Posteriormente estos pacientes padecen un síndrome de dolor crónico contralateral, síndrome de Dejerine-Roussy. Las hemorragias protuberanciales se acompañan de coma profundo con tetraplegia en el transcurso de varios minutos. Con frecuencia el paciente presenta rigidez de descerebración y pupilas puntiformes 1 milímetro, que reaccionan a la luz. Existe deterioro de los movimientos oculares reflejos horizontales provocados por el giro de la cabeza, maniobra de los ojos de muñeca o oculocefálica, o al irrigar los oídos con agua fría, capítulo 300.
Son frecuentes la hiperemia, hipertensión grave e hiperhidrosis. La mayor parte de los pacientes con coma profundo por hemorragia protuberancial finalmente fallece o desarrolla un estado de enclaustramiento, pero las hemorragias pequeñas son compatibles con la supervivencia y con recuperación significativa. Las hemorragias cerebelosas evolucionan a lo largo de varias horas y se manifiestan por cefalea occipital, vómito y ataxia de la marcha. En los casos leves el único signo neurológico es en ocasiones la ataxia de la marcha. El mareo o el vértigo pueden ser muy intensos. A menudo se acompaña de paresía de la mirada conjugada lateral hacia el lado de la hemorragia, desviación forzada de los ojos hacia el lado contrario o parálisis del 6 par ipsolateral. Otros signos oculares menos frecuentes son blefaroespasmo, cierre involuntario de un ojo, sacudidas oculares y desviación oblicua. También puede haber disartria y disfagia. A medida que transcurren las horas, el paciente presenta estupor seguido de coma por la compresión del tronco encefálico o por una hidrocefalia obstructiva. La evacuación quirúrgica inmediata de la hemorragia antes de que ocurra compresión del tronco encefálico salva la vida del paciente. La hidrocefalia compresiva del cuarto ventrículo se alivia con un drenaje ventricular externo, pero es indispensable evacuar definitivamente el hematoma para que el paciente sobreviva. Si los núcleos cerebelosos profundos se encuentran intactos, el paciente se recupera por completo. Hemorragia lobular. La deficiencia neurológica principal en caso de hemorragia occipital es la hemianopsia. La hemorragia del lóbulo temporal izquierdo se acompaña de afasia y delirio, y en la del lóbulo parietal existe pérdida hemisensitiva. Si la hemorragia se ubica en el lóbulo frontal, hay debilidad de los miembros superiores. Las grandes hemorragias se acompañan de estupor o comas y comprimen el tálamo o el mesencéfalo. Muchas personas con hemorragias lobulares tienen cefaleas focales y más de la mitad vomita o exhibe somnolencia. Rara vez se advierte rigidez de cuello y convulsiones. Otras causas de hemorragia intracerebral. La angiopatía por amiloide cerebral es una enfermedad de los ancianos caracterizada por degeneración arteriolar y depósito de amiloide en las paredes de las arterias cerebrales. Esta enfermedad causa hemorragias lobulares únicas y recurrentes y quizá constituye la causa más frecuente de hemorragia lobular en el anciano. Propicia algunas hemorragias intracraneales producidas por la aplicación de trombolíticos intravenosos contra el infarto del miocardio. El médico sospecha la presencia de este trastorno en un paciente con hemorragias e infartos múltiples en el transcurso de meses o años, o en pacientes con microhemorragias detectadas en las resonancias secuenciales de cerebro sensibles a la hemosiderina, pero se le diagnostica en forma definitiva al demostrar que el amiloide en los vasos cerebrales se tiñe con rojo Congo. Las variaciones alélicas epsilon 2 y epsilon 4 del gen de apolipoproteína se acompañan de un mayor riesgo de hemorragia lobular repetitiva y pudieran ser marcadores de la angiopatía por amiloide. La tomografía por emisión de positrones puede obtener imágenes de los depósitos de amiloide beta en angiopatía amiloide cerebral utilizando anticuerpos específicos marcados y puede ser de utilidad para el diagnóstico de angiopatía amiloide cerebral por métodos no invasivos. Aunque la biopsia cerebral es el método de diagnóstico definitivo, la evidencia de inflamación durante la punción lumbar debe llamar la atención a una probable vasculitis asociada con angiopatía amiloide cerebral como causa subyacente y los glucocorticoides orales podrían ser beneficiosos. La angiopatía amiloide cerebral no inflamatoria no tiene tratamiento específico. Suelen evitarse los anticoagulantes orales. La cocaína y metanfetamina son causas frecuentes de enfermedades cerebrovasculares en las personas menores de 45 años. Su consumo está relacionado con hemorragia intracerebral, infartos cerebrales y hemorragia subaracnoidea, SHA, subarachnoide hemorragia. Los hallazgos angiográficos son variables, de forma que es posible encontrar desde unas arterias completamente normales hasta la oclusión o estenosis de grandes vasos, vasoespasmo o alteraciones propias de una vasculopatía. No se conoce el mecanismo por el que ocurren enfermedades cerebrovasculares relacionadas con simpaticomiméticos, pero se sabe que la cocaína refuerza la actividad simpática provocando hipertensión aguda, en ocasiones pronunciada, que puede ser causa de hemorragia. Poco más de 50% de las hemorragias intracraneales por cocaína son de ubicación intracerebral y el resto son subaracnoideas. En los casos de hemorragia subaracnoidea casi siempre se identifica un aneurisma saxiforme y supuestamente la hipertensión aguda es la que provoca su desgarro. Los traumatismos craneales con frecuencia causan hemorragias intracraneales. Las ubicaciones más frecuentes son la intracerebral, sobre todo en el lóbulo temporal y frontal inferior, y los espacios subaracnoideo, subdural y epidural. Es importante considerar la posibilidad de un traumatismo craneal ante cualquier paciente con una deficiencia neurológica aguda, hemiparesía, estupor o confusión, de causa no aparente, sobre todo si la deficiencia se produjo en el contexto de una caída, capítulo 435. Las hemorragias intracraneales por un tratamiento anticoagulante aparecen en cualquier ubicación. Casi siempre son lobulares o subdurales. Las hemorragias intracerebral relacionadas con anticoagulantes pueden continuar evolucionando a lo largo de 24 a 48 horas, en especial si se realiza corrección insuficiente de los trastornos de la coagulación. Es importante revertir inmediatamente la coagulopatía y la trombocitopenia. La hemorragia intracerebral que se acompaña de alguna enfermedad hematológica, leucemia, anemia aplásica, púrpura trombocitopénica, aparece en cualquier ubicación, incluso en forma de hemorragias intracerebrales múltiples. En este caso suelen ser evidentes las hemorragias cutáneas y mucosas, que proporcionan una clave diagnóstica. La hemorragia en el seno de un tumor cerebral puede ser la primera manifestación del mismo.
Algunos de los tumores metastásicos que se acompañan con más frecuencia de una hemorragia intracerebral son el coriocarcinoma, melanoma maligno, adenocarcinoma renal y carcinoma broncógeno. El glioblastoma multiforme en los adultos y el meduloblastoma en los niños pueden presentar también áreas de hemorragia. La encefalopatía hipertensiva es una complicación de la hipertensión maligna. En este síndrome agudo, la hipertensión grave se acompaña de cefalea, náusea, vómito, convulsiones, confusión, estupor y coma. Aunque pueden aparecer signos neurológicos focales o lateralizados, pasajeros y permanentes, son poco frecuentes y su presencia sugiere otra enfermedad vascular, hemorragia, embolia o trombosis aterosclerótica. Aparecen hemorragias retinianas, exudados y edema de papila, retinopatía hipertensiva, así como signos de nefropatía y cardiopatía. En la mayor parte de los casos la presión intracraneal se eleva y el contenido de proteínas del líquido cefalorraquídeo aumenta. La imagen cerebral por resonancia muestra un tipo de edema cerebral posterior típico, occipital más que frontal, que es reversible y se llama leucoencefalopatía posterior reversible. La hipertensión puede ser esencial o secundaria a una nefropatía crónica, glomerulonefritis aguda, toxemia aguda del embarazo, feocromocitoma u otras causas. El descenso de la presión arterial invierte este proceso, pero en ocasiones provoca un infarto cerebral, especialmente cuando el descenso es demasiado apresurado. El examen anatomopatológico revela la presencia de edema cerebral multifocal o difuso y hemorragias de diferentes tamaños, desde petequiales hasta masivas. Desde el punto de vista microscópico se observa necrosis de las arteriolas, infartos cerebrales diminutos y hemorragias. El término encefalopatía hipertensiva se debe reservar para referirse a este síndrome y no a la cefalea crónica recurrente, el mareo, las isquemias agudas transitorias recurrentes o los infartos cerebrales menores que con frecuencia acompañan a la hipertensión. Es importante establecer la diferencia entre encefalopatía hipertensiva con hemorragia intracerebral de la hemorragia intracerebral hipertensiva porque la reducción intensiva de la presión arterial sistólica a 140 a 180 mm Hg en etapa aguda suele ser una medida considerada para la hemorragia intracerebral hipertensiva, pero deben utilizarse medidas menos intensivas en la encefalopatía hipertensiva. No presentar alteraciones en el estado mental u otros síndromes antes de la hemorragia intracerebral favorece la presencia de hemorragia intracerebral hipertensiva como la causa de la enfermedad. La hemorragia intraventricular primaria es un cuadro raro y obliga a una revisión detenida en busca de alguna anomalía vascular oculta. En ocasiones la hemorragia comienza dentro del parénquima periventricular del encéfalo y efectúa disección al interior del sistema ventricular sin dejar signos de hemorragia en el interior del parénquima. Otras veces la sangre proviene de las venas periapendimarias. La vasculitis, por lo general en forma de poliarteritis nodosa o lupus eritematoso, puede producir hemorragia en cualquier región del sistema nervioso central. Muchas hemorragias provienen de una crisis hipertensiva, pero la propia arteritis puede causar salida de sangre al romper la pared del vaso. Casi la mitad de los pacientes con hemorragia intraventricular tiene fuentes hemorrágicas identificables que se observan en la angiografía convencional. Asimismo, la septicemia origina pequeñas hemorragias petequiales en toda la sustancia blanca encefálica. La enfermedad de Moyamoya, capítulo 421, que más bien es una arteriopatía oclusiva que produce síntomas isquémicos, algunas veces puede causar una hemorragia en el interior del parénquima, particularmente en los jóvenes. Las hemorragias en la médula espinal suelen ser consecuencia de una malformación arteriovenosa, malformación cavernosa o de metástasis tumorales. La hemorragia epidural raquídea produce un síndrome compresivo medular o de las raíces nerviosas que evoluciona rápidamente, capítulo 434. Las hemorragias en la columna se suelen manifestar al principio por una dorsalgia repentina y algún signo de mielopatía. Valoración por estudios de laboratorio e imagenología. En forma sistemática se debe realizar una química sanguínea y estudios hematológicos en los pacientes. Es importante prestar atención específica al número de plaquetas y al PT/PTT/INR para identificar una coagulopatía. La tomografía detecta de forma fiable las hemorragias focales agudas supratentoriales. Rara vez hemorragias protuberanciales o vulvares muy pequeñas no se identifican por los movimientos y los artificios óseos que ocultan a las estructuras de la fosa posterior. Pasadas las 2 primeras semanas, la atenuación radiográfica del coágulo sanguíneo disminuye hasta que se vuelve isodenso respecto del parénquima cerebral adyacente. No obstante, el efecto de masa y el edema persisten. En algunos casos, al cabo de 2 a 4 semanas aparece un ribete periférico de captación del medio de contraste que persiste durante varios meses. La resonancia, aunque es más sensible para estudiar las lesiones de la fosa posterior, no es necesaria en la mayor parte de los casos. Las imágenes de flujo sanguíneo en la resonancia permiten identificar la presencia de malformaciones arteriovenosas como causa de la hemorragia. Las angiografías por resonancia y con tomografía y la angiografía convencional por rayos X se realizan cuando no queda clara la causa de la hemorragia intracraneal, especialmente si el paciente es joven o no es hipertenso y el hematoma no se ubica en ninguna de las 4 zonas habituales de las hemorragias hipertensivas. La angiotomografía o tomografía después de uso de contraste pueden identificar una o más zonas pequeñas de contraste dentro de un hematoma. Se piensa que este signo del sitio representa hemorragia en evolución. La presencia de un signo del sitio se acompaña con un mayor riesgo de expansión del hematoma, mayor mortalidad y menor posibilidad de que se obtengan resultados funcionales favorables.
Típicamente los pacientes muestran signos neurológicos focales e hiporreflexia y a menudo presentan manifestaciones de incremento de presión intracraneal, razón por la cual por lo regular no se necesita la punción lumbar y será mejor no practicarla, porque puede inducir una hernia cerebral. Tratamiento. Hemorragia intracerebral. Tratamiento inmediato. Después de la atención inmediata de la presión arterial y protección de las vías respiratorias, véase antes, se pone atención al tratamiento médico y quirúrgico. Aunque alrededor de 40% de los pacientes con una hemorragia intracerebral hipertensiva fallece, los demás se pueden recuperar bastante bien o incluso por completo si sobreviven después de la primera hemorragia. El sistema de calificación hemorragia intracerebral, cuadro 421-2, es una medición validada que ayuda a predecir la mortalidad y los resultados clínicos. Cuadro 421-2. Puntuación de hemorragia intracerebral. Edad. Volumen de hematoma. Presencia de hemorragia intraventricular. Origen infratentorial de la hemorragia. Calificación en la escala de coma de Glasgow. Sin embargo, no debe utilizarse una escala de gradación clínica específica para hemorragia intracerebral para emitir un pronóstico de precisión, por la posibilidad de crear una profecía que se autosatisfaga con un mal resultado si se evita el tratamiento intensivo. Es importante corregir a la brevedad cualquier posible coagulopatía identificada. Para pacientes que reciben antagonistas de la vitamina K, VKA, vitamina K antagonis, puede lograrse la corrección rápida de la coagulopatía al administrar concentrados de complejo de protrombina, PCC, Prothrombin Complex Concentrates, que pueden administrarse con rapidez, con administración simultánea de vitamina K. Una alternativa es el plasma fresco congelado, FFP, Fresh Frozen Plasma, pero requiere la administración de grandes volúmenes de líquidos y tiempo más prolongado para lograr un antagonismo adecuado en comparación con los concentrados de complejo de protrombina, pero no se recomienda el tratamiento con plasma si se cuenta con concentrados de complejo de protrombina. El idarucizumab es un anticuerpo monoclonal contra dabigatran y la administración de 2 dosis antagoniza los efectos anticoagulantes del dabigatran con rapidez. Los concentrados de complejo de protrombina pueden antagonizar parcialmente los efectos de los inhibidores orales del factor 10 activado y se encuentran bajo investigación clínica. Cuando la hemorragia intracerebral se asocia con trombocitopenia, recuento plaquetario menos de 50.000 por microlitro, está indicada la transfusión de plaquetas frescas. Un estudio clínico reciente de transfusión plaquetaria en pacientes con hemorragia intracerebral y sin trombocitopenia para personas que recibían fármacos antiplaquetarios sugirió que no existían beneficios y se acompañaban de posibles riesgos. Los hematomas se pueden expandir durante varias horas después de la hemorragia inicial, incluso en personas sin coagulopatía. A pesar de ello, no hay certeza del mecanismo exacto. En la investigación de fase 3 del tratamiento con factor 7 activado obtenido por bioingeniería, fue posible disminuir la expansión del hematoma. Sin embargo, no hubo mejoría en los puntos clínicos finales, de tal forma que es imposible recomendar el uso de este fármaco hoy día. Se ha considerado la reducción de la presión arterial por el riesgo teórico del incremento agudo de la presión arterial sobre la expansión del hematoma, aunque estudios clínicos recientes no han encontrado diferencias en la expansión del hematoma con presiones arteriales sistólicas ideales entre 140 y 180 milímetros Hg. La evacuación de los hematomas supratentoriales al parecer no mejora los resultados en la mayoría de los pacientes. En el International Surgical Trial in Intracerebral Hemorrhage, STICH, se hizo asignación aleatoria de sujetos con hemorragia intracerebral supratentorial para ser sometidos a evacuación quirúrgica o a tratamiento médico inicial. En el grupo de la cirugía temprana no se detectó beneficio, aunque el análisis se complicó por el hecho de que 26% de sujetos en el grupo de tratamiento médico inicial, al final tuvieron que ser sometidos a cirugía para tratar el deterioro neurológico. En el estudio de vigilancia STICH 2 se observó que la cirugía en término de 24 horas de acaecer la hemorragia lobar supratentorial no mejoraba los puntos de valoración global, pero podía ser útil en sujetos escogidos gravemente afectados. Sobre tal base, los datos existentes no respaldan la evacuación quirúrgica sistemática de hemorragias supratentoriales en personas estables. Sin embargo, en muchos centros, aún se plantea la posibilidad de operar pacientes que al parecer son salvables y que pueden mostrar deterioro neurológico progresivo a causa de la hernia. No ha cesado la evolución de las técnicas quirúrgicas y en investigaciones futuras quizás se confirme el beneficio de la evacuación del hematoma por medio de endoscopia con invasión mínima. En el caso de hemorragias cerebelosas, es importante consultar inmediatamente a un neurocirujano para que participe en la valoración. Se necesitará evacuar quirúrgicamente a muchos hematomas cerebelosos mayores de 3 centímetros de diámetro. Si la persona está consciente sin signos focales del tronco encefálico y si el hematoma tiene menos de 1 centímetro de diámetro, por lo general no se necesita la extirpación quirúrgica. Los sujetos con hematomas de 1 a 3 centímetros requieren observación cuidadosa en busca de signos de disminución del nivel de conciencia, hidrocefalia progresiva, e insuficiencia respiratoria repentina. La hidrocefalia por hematoma cerebeloso no debe ser tratada solamente con drenaje ventricular. El tejido adyacente al hematoma queda desplazado y comprimido, aunque no necesariamente infartado. Por tanto, los sobrevivientes mejoran cuando el hematoma se reabsorbe y el tejido adyacente vuelve a funcionar. El tratamiento escrupuloso del paciente durante la fase aguda del hematoma cerebral ayuda a conseguir una recuperación considerable. Resulta sorprendente observar que en muchas hemorragias intracerebral grandes la presión intracraneal sea normal.
Si el hematoma causa un desplazamiento notable de la línea media de las estructuras con obnubilación, estado de coma o hidrocefalia secundarios, puede iniciarse tratamiento con fármacos osmóticos en preparación para una ventriculostomía o un monitor parenquimatoso de la presión intracraneal, capítulo 301. Una vez registrada la presión intracraneal, se puede adaptar a las necesidades de cada paciente el drenaje de líquido cefalorraquídeo, si es posible practicarlo, el tratamiento osmótico y el control de la tensión arterial, de modo que se conserve la tensión de riego cerebral entre 50 y 70 mm Hg, presión arterial media menos presión intracraneal. Por ejemplo, si la presión intracraneal es elevada, una opción es extraer líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular y mantener el tratamiento osmótico. Si la presión se mantiene alta o incluso aumenta, el hematoma se deberá evacuar por medio de cirugía. Por otra parte, si la presión intracraneal se normaliza o persiste solo ligeramente elevada, es posible retirar de manera gradual el tratamiento osmótico. Puesto que la hiperventilación puede producir isquemia cerebral por vasoconstricción, como norma general su uso se debe limitar a la reanimación inmediata del paciente en el que se sospecha la presencia de hipertensión intracraneal y se debe suspender una vez iniciados otros tratamientos como los osmóticos o la cirugía. Los glucocorticoides no son útiles en el tratamiento del edema de los hematomas intracerebrales. Prevención. La hipertensión es la principal causa de hemorragia intracerebral. La prevención se enfoca en reducir la hipertensión, eliminar el consumo excesivo de alcohol y suspender el consumo de drogas ilícitas, como cocaína y anfetaminas. En términos generales, es mejor que los pacientes de angiopatía por amiloide no reciban anticoagulantes orales, pero si subsiste alguna indicación basada en una vasculopatía aterotrombótica, se pueden administrar antiplaquetarios. Anomalías vasculares. Las anomalías vasculares se dividen en malformaciones vasculares congénitas y lesiones vasculares adquiridas. Malformaciones vasculares congénitas. Las malformaciones arteriovenosa verdaderas, las anomalías venosas y las telangiectasias capilares son lesiones congénitas que suelen permanecer asintomáticas durante toda la vida. Probablemente las malformaciones arteriovenosas son congénitas, pero se han publicado algunos casos de lesiones adquiridas. Las malformaciones arteriovenosa verdaderas son comunicaciones congénitas entre los sistemas arterial y venoso que causan cefalea, convulsiones y hemorragia intracraneal. Están formadas por un ovillo de vasos anómalos dispuestos sobre la superficie cortical o en la profundidad del tejido cerebral. Su tamaño es variable, desde lesiones pequeñas de unos cuantos milímetros de diámetro, hasta tumoraciones muy grandes formadas por conductos tortuosos y que producen un cortocircuito arteriovenoso suficiente para aumentar el gasto cardíaco y precipitar la insuficiencia cardíaca. Los vasos sanguíneos que forman la maraña interpuesta entre las arterias y venas casi siempre son demasiado delgados y tienen rasgos histológicos parecidos a los de arterias y venas. Las malformaciones arteriovenosa pueden aparecer en cualquier sitio del cerebro, tronco encefálico y médula espinal, aunque las de mayor tamaño se suelen ubicar en la mitad posterior de los hemisferios y con frecuencia aparecen como lesiones en forma de cuña que se extienden desde la corteza cerebral hasta el ventrículo. Hemorragia, cefalea y convulsiones son más frecuentes entre los 10 y 30 años de edad, a veces hasta el sexto decenio. Las malformaciones arteriovenosas son más frecuentes en varones y se han descrito casos familiares raros. La malformación arteriovenosa de índole familiar puede ser parte de un síndrome dominante autosómico de telangiectasia hemorrágica hereditaria, o Schleyer-Weber, causado por mutaciones en la endoglina o la sinasa 1 similar al receptor de activina y ambas intervienen en el envío de señales del factor de crecimiento transformante, TGF, Transforming Growth Factor, y la angiogénesis. La cefalea, sin hemorragia, puede ser del tipo hemicránea pulsátil, igual que la migraña o bien ser difusa. En cerca de 30% de los casos se acompaña de crisis focales, con o sin generalización secundaria. En la mitad de los casos, las malformaciones arteriovenosas se manifiestan como hemorragias intracerebrales. Por lo general la hemorragia se ubica más bien en el interior del parenquima y se extiende en algunos enfermos hasta el espacio subaracnoideo. A diferencia de las hemorragias subaracnoideas, capítulo 302, la sangre no se deposita en las cisternas basales y pocas veces hay vasoespasmo cerebral sintomático. El riesgo de rotura de malformación arteriovenosa recibe la influencia definitiva del antecedente de una rotura previa. Las malformaciones arteriovenosa intactas tienen una cifra de hemorragia de 2 a 4% por año, pero las malformaciones arteriovenosas rotas pueden tener una cifra incluso de 17% al año, cuando menos en los primeros 12 meses. Existen hemorragias masivas que culminan con la muerte y otros sangrados hasta de 1 centímetro de diámetro que originan síntomas focales de poca importancia o incluso cursan asintomáticos. Algunas malformaciones arteriovenosas pueden tener la magnitud suficiente para secuestrar sangre al tejido encefálico sano vecino o incrementar en grado significativo la presión venosa para causar isquemia venosa local y también en zonas remotas del encéfalo. Esto se observa más a menudo con las malformaciones arteriovenosas grandes en el territorio de la arteria cerebral media. Las malformaciones arteriovenosas grandes ubicadas en el sistema de las arterias carótida y cerebral media pueden estar asociadas con soplos sistólicos y diastólicos, incluso algunos pacientes llegan a escucharlos, que se auscultan sobre el ojo, la frente o el cuello, donde se percibe un pulso carotídeo saltón. La cefalea que acompaña a la rotura de las malformaciones arteriovenosa no es tan explosiva como la de la rotura de un aneurisma. La resonancia es mejor que la tomografía para el diagnóstico, aunque la tomografía sin medio de contraste a veces identifica calcificaciones de malformación arteriovenosa y con el medio de contraste se puede demostrar anormalidad de algunos vasos sanguíneos.
Una vez identificados, la angiografía convencional es el procedimiento idóneo para valorar las características anatómicas exactas de malformaciones arteriovenosas. El tratamiento quirúrgico de las malformaciones arteriovenosa en que hay hemorragia, con frecuencia precedido de una embolización preoperatoria para reducir el sangrado quirúrgico, usualmente está indicado para lesiones accesibles. La radiación estereotáxica, una alternativa a la cirugía, produce en ocasiones una esclerosis lenta de los conductos arteriales en un lapso de 2 o 3 años. Existen varias características angiográficas de las malformaciones arteriovenosas que se utilizan para predecir el riesgo hemorrágico. Como aspecto paradójico, las lesiones de menor tamaño al parecer tienen un mayor índice de hemorragia. La presencia de drenaje venoso profundo, estenosis del flujo de salida venosa y aneurismas intranidales pueden agravar el riesgo de rotura. Ante la cifra de hemorragia anual relativamente pequeña y el riesgo de complicaciones por el tratamiento quirúrgico o endovascular, aún se debate sobre la indicación para operar las malformaciones arteriovenosas asintomáticas. En el estudio A Randomized Trial of Unruptured Brain Arteriovenous Malformations, ARUBA, se hizo asignación al azar de pacientes para incorporarlos al grupo de tratamiento médico, en comparación con los que serían sometidos a intervenciones, cirugía, embolización endovascular, combinación de embolización y cirugía o bisturí gamma. Hubo necesidad de interrumpir prematuramente la investigación por resultados perjudiciales y el grupo que recibió tratamiento médico alcanzó el punto de valoración combinado de muerte o accidente cerebrovascular sintomático en 10,1% de pacientes en comparación con 30,7% en el grupo sometido a intervención con un lapso promedio de vigilancia de 33 meses. Este dato muy significativo se opone a la intervención sistemática en pacientes cuyo cuadro inicial no incluye hemorragia, aunque subsiste el debate respecto a la posibilidad de generalizar dichos resultados. Las anomalías venosas son el resultado de la aparición de desagües anómalos en el cerebro, cerebelo o tronco encefálico. Estas estructuras, a diferencia de las malformaciones arteriovenosas, son conductos venosos funcionales. No tienen mucha relevancia clínica y hay que ignorarlas si aparecen casualmente en los estudios de neuroimagen. Su resección quirúrgica puede provocar infartos y hemorragias venosas. Algunas anomalías venosas se acompañan de malformaciones cavernosas, véase después, que sí conllevan cierto riesgo de sangrado. Las telangiectasias capilares son verdaderas malformaciones capilares que con frecuencia forman extensas redes vasculares sobre una estructura cerebral normal. Las ubicaciones típicas son la protuberancia y la sustancia blanca cerebral profunda. Estas malformaciones capilares se observan en los pacientes con síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria, síndrome de Osler-Reinweber. En caso de hemorragia, rara vez tiene efecto ocupativo o síntomas relevantes. No existen opciones terapéuticas. Lesiones vasculares adquiridas. Los angiomas cavernosos son penachos de sinusoides capilares que se forman en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico sin que participen en su formación las estructuras neurales. Su patogenia no se conoce bien. El origen de los angiomas familiares cavernosos han sido diferentes los Y-cromosómicos. CRIT, CCM2 y VCLO. Tanto CRIT como CCM2 intervienen en la formación de vasos sanguíneos, en tanto que el tercero es un gen apoptótico. En forma típica, los angiomas tienen menos de 1 centímetro de diámetro y a menudo se acompañan de alguna anomalía venosa. La pérdida hemática por lo general es pequeña y el efecto expansivo es leve. El riesgo de hemorragia de las malformaciones cavernosas solas es de 0,7 a 1,5% al año y pudiera ser mayor en individuos que han tenido previamente otra hemorragia clínica o que tienen malformaciones múltiples. Si la malformación está situada cerca de la corteza cerebral, puede haber convulsiones. La resección quirúrgica elimina el riesgo hemorrágico y reduce el evento convulsivo, pero queda reservada para las malformaciones que se forman cerca de la superficie cerebral. No se ha demostrado eficacia de la radioterapia. Las fístulas arteriovenosas durales son conexiones adquiridas que se establecen generalmente entre una arteria dural y un seno dural. Los pacientes se quejan de percibir un soplo en la cabeza que es sincrónico con el pulso, acúfeno pulsátil, y de cefalea. Dependiendo de la magnitud de la comunicación, las presiones venosas se elevan hasta provocar isquemia cortical o hipertensión venosa y hemorragia, en particular subaracnoidea. Las técnicas quirúrgicas o endovasculares suelen ser curativas. Estas fístulas se pueden formar a consecuencia de un traumatismo, pero la mayor parte es de tipo idiopático. Existe relación entre las fístulas y la trombosis de los senos durales. Se ha observado que las fístulas aparecen varios meses o años después de la trombosis de un seno venoso, lo que sugiere que quizá la causa de estas conexiones anómalas son los factores angiógenos elaborados durante el proceso trombótico. Por otra parte, las fístulas arteriovenosas durales provocan, con el tiempo, la oclusión de un seno venoso, quizá por la presión elevada y la irrigación excesiva a través de una estenosis venosa.